En esta lección, representaremos gráficamente y es igual a coseno x, y es igual a seno psi, y es igual a tangente x en el intervalo cerrado de 360 grados negativos a 360 grados positivos, usando desmos.com. También discutiremos las características de cada una de las funciones. Para comenzar, vamos a desmos.com y hacemos clic en la calculadora gráfica. Por defecto, la calculadora está en modo radianes. Para un modo de grado, hacemos clic en la llave en la esquina superior derecha. En la parte inferior, haz clic en grados. Mientras estamos aquí, avancemos y configuremos los ejes X e Y. Debido a que estamos graficando desde 360 grados negativos a 360 grados positivos, tengamos el intervalo para el eje X pasar de 400 negativos a 400 positivos en pasos de 90 grados. Y cambiemos el eje Y para pasar de 2 negativos a 2 positivos en un paso de 0.5. Cerremos este menú. Haga clic en la celda 1 e ingrese y es igual. Primero grafiquemos la función coseno. Podemos escribir cos para coseno, o podemos ir al teclado Desmos, hacer clic en funciones. En el menú trigonométrico, podemos encontrar coseno, seno y tangente. Voy a seguir adelante y hacer clic en cos para coseno, cerrar el teclado Desmos y luego ingresar X. Observe que ahora tenemos un buen gráfico de la función básica del coseno en el intervalo cerrado de 360 grados negativos a 360 grados positivos. Observe cómo tenemos un valor de función máximo de 1, un valor de función mínimo de 1 negativo y el período, que es el intervalo que se necesita para tener un gráfico completo de la función coseno es de 360 grados. Si vamos a graficar esta función a mano, nos enfocaríamos en un período de la función coseno, típicamente de 0 a 360 grados. Luego divida este intervalo en 4 subintervalos iguales, y luego trace 5 puntos clave en el gráfico. Avancemos y hagamos esto. Vamos a seguir y graficar algunas líneas verticales en X es igual a 0 y X es igual a 360. Cambiemos el estilo a guiones y el color a negro. Observe que durante este intervalo, tenemos un gráfico completo de la función coseno. Y ahora dividamos este intervalo en 4 subintervalos iguales, que tendrían un ancho de 90 grados. Ese también es un tipo de línea vertical en X igual a 90. X es igual a 180 y X es igual a 270. Y nuevamente, cámbielos a guiones y negro. Y ahora los 5 puntos clave están en los puntos finales de cada uno de los subintervalos. Comenzando en X es igual a 0, tenemos un valor máximo de la función coseno de 1 a 90 grados, tenemos un punto en la línea media. A 180 grados, tenemos un valor de función mínimo de 1 negativo. A 270 grados, estamos de vuelta en la línea media. Y a 360 grados, estamos de vuelta a un valor de función máximo de 1. Entonces, el patrón durante un período de la función coseno de 0 a 360 grados es máximo, línea media, mínimo, línea media y máximo. Una vez que reconozca este patrón, simplemente podemos continuarlo a la derecha e izquierda. O piense en copiar y pegar el gráfico a la derecha y a la izquierda. Avancemos y apaguemos la función coseno y las líneas verticales. Y ahora graficaremos la función seno. Bajemos a la celda 7 e ingrese y es igual a seno x. Haga clic en llamar y arrastre el gráfico hacia la derecha. Y ahora tenemos un buen gráfico de la función seno durante el intervalo cerrado de 360 grados negativos a 360 grados positivos. Observe que el período para la función seno es de 360 grados, el valor máximo de la función es 1, y el valor mínimo de la función es negativo. Bueno, tiene similitudes con la función coseno. El patrón para la función seno es diferente de la función coseno. Avancemos y reposicionemos esto, y grafiquemos esas líneas verticales nuevamente. De 0 a 360 grados, y luego córtelo en 4 subintervalos iguales, a 90 grados, 180 grados y 270 grados. Ahora mirando el patrón de la función seno durante este intervalo, observe cómo el primer punto en X es igual a 0 en la línea media. A continuación, tenemos un valor de función máximo, luego volvemos a la línea media, luego un valor de función mínimo, y luego de vuelta a la línea media. Entonces, el patrón para la función seno de 0 a 360 grados para estos 5 puntos clave es la línea media, máxima, media, mínima y media. Recuerde para la función coseno. El patrón en el mismo intervalo fue máximo,
línea media, mínimo, línea media y máximo. Ahora sigamos y apaguemos todo esto y grafiquemos la función tangente. Bajemos a la celda 8 y escriba y es igual a tan x. Y tenemos un buen gráfico de la función tangente. Reposicionando esto, tenemos el gráfico sobre el intervalo cerrado de 360 grados negativos a 360 grados positivos. Y observe cómo este gráfico no se parece a la función seno o coseno. Primero, no hay valores de función máxima o mínima porque el gráfico sube indefinidamente y baja indefinidamente. Y también el período no es de 360 grados, solo es de 180 grados. Cuando graficamos la función tangente a mano, generalmente primero consideramos el intervalo de 90 grados negativos a 90 grados positivos, y luego lo dividimos en 4 subintervalos iguales. Sin embargo, antes de hacer esto, recuerde que la tangente x es igual a seno x dividido por coseno x. Y dado que la división por 0 no estaba definida, la función tangente no está definida cuando el coseno es igual a 0. Entonces, si tuviéramos que activar la función coseno solo por un momento, observe que nuestro coseno es igual a 0. Hay una ruptura en el gráfico de la función tangente, y la función tangente en realidad tiene una asíntota vertical donde el coseno es igual a 0. Así que esta es una buena manera de recordar dónde la función tangente tiene asíntotas verticales. Y ahora sigamos adelante y grafiquemos líneas verticales en x iguales a 90 grados negativos. Y positivo 90 grados. Observe cómo esto marca un período de la función tangente. Y ahora dividamos esto en 4 subintervalos iguales. Entonces ahora graficaremos x es igual a 0, que se reducirá a la mitad, y luego x es igual a 45 grados negativos, y x es igual a 45 grados. Y ahora estoy graficando la función tangente durante un periodo durante este intervalo. Hay 3 puntos clave que debemos tener en cuenta. Necesitamos saber que el valor de la función en x es igual a 45 grados negativos, que tiene un valor de función negativo en x es igual a 0 grados donde el valor de la función es 0, y el valor de la función en 45 grados, que es positivo. Entonces, si supiéramos que tenemos asíntotas verticales en x es igual a 90 grados negativos y x es igual a 90 grados, y tenemos estos 3 puntos clave, simplemente graficamos la función que pasa a través de estos 3 puntos y acercándonos a las asíntotas. Debido a que el gráfico sube tan rápido, es posible que queramos ajustar el eje y, si hace clic en la llave inglesa, y digamos que cambie el intervalo para, y de digamos 8 negativo a 8 positivo con un paso de 1. Puede darnos una mejor vista del gráfico. Entonces, de nuevo, si sabemos cómo graficar una pieza de la función tangente usando estos 3 puntos clave y las asíntotas verticales, simplemente podemos usar el mismo patrón para continuar el gráfico hacia la derecha y hacia la izquierda, o piense en copiar y pegar el gráfico hacia la derecha y hacia la izquierda. Espero que hayas encontrado esto útil.